Yo todavía estaba de servicio cuando los trajeron. Mi esposo, mi hermana y mi hijo, los tres estaban inconscientes. Intenté correr hacia ellos, pero un médico me detuvo. Parecía asustado. No puedes verlos todavía, dijo, con la voz temblorosa. ¿Por qué no? Yo pregunté. Él no respondió. Simplemente miró hacia otro lado y susurró. La policía le explicará todo. Los inviernos de Chicago son fríos, pero nada se sintió más frío que ese momento. Margaret Wilson suspiró mientras golpeaba al final de su turno. La noche había sido brutal. 3 emergencias de RCP y una cirugía después, finalmente terminó. La sala de emergencias ya estaba llena de actividad matutina. La jefa de enfermeras, Susan Chambers, le dio una palmadita en la espalda. Buen trabajo hoy, Margaret. Ella sonrió. 10 años en el Hospital General de Chicago y todavía era una de las enfermeras más confiables del departamento de emergencias. Gracias, Susan. De alguna manera lo logramos. De regreso al vestuario, Margaret se puso su suéter y jeans. Ella revisó su teléfono. Había un mensaje de James. Esta mañana temprano voy a trabajar. Puedes dejar a Ryan en la escuela. Abby estuvo despierta hasta tarde anoche, así que será mejor no despertarla. Te amo. Margaret respondió con una extraña sensación en el pecho. Está bien, cuídate. Yo también te amo. Últimamente, James salía de casa más temprano y regresaba más tarde de lo habitual. Siguió diciendo que el mercado inmobiliario estaba en auge y que te tenía nuevos clientes. Margarita confiaba en él. Pero a veces sentía que él ocultaba algo. Algo pequeño, o tal vez algo grande. Se subió a su auto y comenzó a conducir a casa. Afuera empezó a nevar suavemente. Su casa en los suburbios era un edificio de 2 pisos que compraron justo después de casarse, hace 10 años. Al abrir la puerta, escuchó la voz de Ryan. Mamá, bienvenida a casa. Ray, de 12 años, estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo cereales y haciendo los deberes. Margaret lo besó en la cabeza. Buenos días, cariño. ¿Terminaste con tu tarea? Casi. Esta pregunta de matemáticas me está dando problemas. Ella se sentó a su lado. Ryan inteligente, especialmente en ciencia e historia. Las matemáticas simplemente no eran lo suyo. Hizo una pausa antes de preguntar, ¿dónde está papá? Se fue temprano, dijo Margaret. Dijo que tiene un nuevo cliente. Ryan parecía querer decir algo más. Pero él permaneció callado. Margarita se dio cuenta. Últimamente había estado actuando de manera diferente. Quizás fue solo el comienzo de la adolescencia. O tal vez, algo más. ¿Está despierta la tía Abby? No. Papá dijo que estaba despierta hasta tarde. Será mejor que la dejes dormir. Abby se había mudado con ellos hacía 4 meses después de su divorcio. Su matrimonio duró solo 3 años. Descubrió que su marido la estaba engañando. Margaret quería darle tiempo a su hermana para sanar. Pero incluso en casa, Abby parecía muy lejos estos días. Después de ayudar a Ryan a prepararse para la escuela, Margaret lo vio irse hacia el autobús. Luego subió las escaleras. Llamó suavemente a la puerta de Abby. Ninguna respuesta. Giró el pomo. Empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba vacía. La cama estaba cuidadosamente hecha. Abby no estaba allí. Margarita frunció el ceño. No era propio de su hermana irse temprano en la mañana sin decir nada. Casi la llamó, pero se detuvo. Abby era una adulta. Tenía derecho a ir y venir cuando quisiera. Aún así, algo no se sentía bien. Agotada por el turno de noche, Margaret se arrastró hasta la cama. Dormir fue precioso después de trabajar toda la noche. Pero antes de cerrar los ojos, su mente se centró en su familia. James había llegado tarde a casa. Abby había empezado a actuar de forma extraña. Ryan se había quedado callado, demasiado silencioso. Tal vez no sea nada, se dijo. Todos estaban pasando por sus propios cambios. Mañana sería mejor. Todo volvería a la normalidad. Pero 3 semanas después, nada había vuelto a la normalidad. Margaret estaba sentada en la cafetería del hospital, empujando la comida por el plato. Su colega Diana se sentó frente a ella con un café en la mano. Margaret dijo suavemente, ¿estás bien? Pareces muy cansada. Estoy bien, Margaret forzó una sonrisa. Simplemente ocupado. Eso fue mentira. No se había sentido bien en semanas. James siempre estaba pegado a su teléfono ahora. Revisó cada mensaje con nerviosismo. Si Margaret pasaba, rápidamente bloqueaba la pantalla. Dijo que era presión laboral. Ofertas importantes. Pero Margaret conocía esa mirada. No fue estresante. Fue secreto. Diana tomó un sorbo de café y preguntó. Abby todavía se queda contigo. Había algo en su voz. No es exactamente una acusación. Más bien preocupación. O conocimiento. Sí, dijo Margaret lentamente. Parece estar mejorando últimamente.
Y era verdad, Abby tenía cambio. Se estaba vistiendo de nuevo, maquillándose y saliendo más a menudo. Cuando Margaret preguntó si había sucedido algo bueno, Abby simplemente sonrió y cambió de tema. Margaret miró a Diana con atención. ¿Sabes algo que yo no sé? Diana se movió incómoda. No. ¿En realidad no? Pero solo hay charla. Margarita esperó y te susurró. Escuché a alguien decir que Abby podría estar saliendo con alguien nuevo. Margarita negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Ella no ha mencionado a nadie. Luego pensó en Ryan. Su hijo también había cambiado. Solíais estar lleno de historias después de la escuela. Ahora fue directamente a su habitación. Una noche, Margaret llamó a su puerta. Ryan, la cena está lista. No tengo hambre, decía su voz desde el interior. Ella abrió la puerta. Estaba sentado en su cama, abrazándose las rodillas. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Pasó algo en la escuela? No entiendo los negocios de los adultos. Margarita hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Ryan no respondió. Simplemente miró hacia otro lado y dijo, nada. De vuelta en la cafetería, Diana volvió a hablar. Los médicos también se han dado cuenta. Has estado distraído. Ayer casi confundiste los registros de 2 pacientes. Margarita se sonrojó. Era verdad. Había escrito medicamentos para un paciente en el expediente de otro. El doctor Carter lo captó justo a tiempo. Tendré más cuidado, murmuró. Diana tomó su mano. Margaret, si algo está pasando, ¿por qué no hablar de ello? Margarita quería hacerlo. Ella realmente lo hizo. Pero ¿cómo podría explicar lo que ni siquiera entendía? Estoy bien, dijo de nuevo. Simplemente cansado. Esa noche, Margaret se preparó para su siguiente turno de noche. Pero mientras se ponía el uniforme, no podía evitar la sensación de que algo andaba profundamente mal. Con su marido, con su hermana, con su hijo, y tal vez, con toda su vida. James le había enviado un mensaje de texto a Margaret diciéndole que volvería a llegar tarde. Suspiró y llamó a Abby. ¿Puedes ayudar a Ryan con la cena? Por supuesto, hermana. No te preocupes, dijo Abby alegremente. Margaret encontró extraña la energía de su hermana. No hace mucho Abby estaba desconsolada y apenas salía de su habitación. Ahora sonreía demasiado. Actuaba con demasiada libertad. Mientras tanto, James siempre llegaba tarde. Ryan se había quedado callado. ¿Y Margarita? Se sentía como la única que todavía intentaba mantener unida a esta familia. Pero algo estaba mal. Algo que ninguno de ellos le estaba diciendo. Cuando Margaret llegó al hospital, Susan la saludó con mirada preocupada. Margaret, ¿podemos hablar un minuto? Se trasladaron a un rincón tranquilo del puesto de enfermería. Susan miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. Se trata de tu marido. El corazón de Margaret dio un vuelco. James, ¿qué pasó? Lo vi el sábado pasado en el centro comercial. Margarita permaneció en silencio. No estaba solo. Hubo una pausa. Ella estaba con él. Abby. A Margaret se le cortó el aliento en la garganta. ¿Qué? Susan pareció sorprendida. No lo sabías. Meno, no susurró Margaret. Su mente se aceleró. Sintió algo andaba mal. Ella simplemente nunca quiso creerlo. Parecían cercanos, dijo Susan con cuidado. Riendo. Tomados de la mano. Ella se detuvo. Lo siento. Tal vez no debería haber dicho nada. Pero ya era demasiado tarde. Las piezas estaban encajando. James llega tarde a casa. Abby está actuando de manera extraña. Ryan está diciendo, no entiendo los negocios de los adultos. Todo tenía sentido ahora. Una sensación terrible y dolorosa. Está bien, dijo Margaret en voz baja. Gracias por decírmelo. Pero por dentro estaba destrozada. Esa noche, Margaret intentó concentrarse en el trabajo. Controles de pulso, notas de pacientes. Pero su mente seguía volviendo a James. A Abby. A todo lo que había confiado. ¿Debería confrontarlos? ¿O debería mirar primero? Si realmente la estuvieran traicionando, su mundo colapsaría. Entonces vino la llamada. ¡Código azul! Sala de tratamiento de emergencia. Margaret entró corriendo con el equipo. Un accidente automovilístico. 3 víctimas. Condición crítica. Mientras trabajaba, sonó su teléfono. Tarde en la noche. Inusual. Ella comprobó la pantalla. ¿Señora Wilson? Llegó una voz. Esta es la policía. Ha habido un accidente. Se le cayó el estómago. Tu marido, tu hermana y tu hijo Mo. Ahora los están llevando al Chicago General. Margarita se quedó helada. Ya estoy aquí, susurró. Colgó y empezó a caminar hacia la sala de emergencias. Sentía las piernas entumecidas, como si no fueran suyos. Abrió las puertas de la sala de urgencias.
La habitación era un caos. Máquinas pitando. Médicos gritando. Las enfermeras están corriendo. Y entonces, ella los vio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ella lloró. Susan corrió y la agarró del brazo. Margaret miró más allá ella. 3 camillas alineadas en fila. Los 3 estaban cubiertos con sábanas blancas. Conectado a máquinas. Inconsciente. Caminó lentamente. Temblor. Primera cama. James. Cara magullada. Brazo roto. Siguiente. Abby. Cara hinchada. Lesión en la cabeza. Último. Ryan. Tan pequeño. Tan indefenso. Tenía una venda alrededor de la cabeza. James. Abby. Ryan. Intentó correr hacia ellos. Pero el doctor Carter se puso delante de ella. Él la sostuvo suavemente. Margarita, cálmate. Su voz era baja. Es mejor no verlos ahora. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El doctor Carter miró hacia otro lado. La policía le explicará todo cuando llegue. ¿Policía? Susurró Margarita. ¿Por qué viene la policía? Su corazón latía con fuerza. Esto no fue solo un accidente. Algo más había sucedido. Algo peor. En ese momento las puertas de la sala de emergencias se abrieron. Entraron 2 agentes uniformados. Un hombre mayor. Una mujer más joven. ¿Señora Wilson? Preguntó el mayor. Soy el detective Johnson. Este es mi socio, el detective Lee. Hizo una pausa. ¿Podemos hablar contigo un momento? Margaret asintió lentamente. Sus ojos nunca dejaron a su familia en las camas. Susan la guió gentilmente a una tranquila sala de entrevistas. El doctor Carter y los detectives lo siguieron. Dentro de la habitación, el detective Johnson habló en voz baja. Señora Wilson. Lamento mucho decir esto. Su voz era cuidadosa. Hay aspectos sospechosos sobre el accidente de esta noche. El corazón de Margaret empezó a latir con fuerza. Ella no quería oírlo, pero tenía que hacerlo. Un testigo vio su coche desviándose antes del accidente, continuó. Hubo una discusión adentro. Margaret tragó con fuerza. ¿Una discusión? ¿Entre quién? El detective Johnson vaciló. Luego dijo con cautela. Aún no lo sabemos exactamente. Pero, él la miró de cerca. ¿Hay algo que no nos estás diciendo? Margarita negó con la cabeza. No, susurró ella. Yo simplemente no lo entiendo. El detective Lee sacó un teléfono inteligente de una bolsa de pruebas. Esto fue encontrado en el lugar. Se lo entregó a Margaret. Era el teléfono de James. Sin contraseña. Se abre la aplicación de mensajes. La pantalla decía: esta noche, contémoslo todo a Margaret. No podemos seguir ocultándolo. Ahora que Ryan lo sabe, solo destruirá su corazón si continuamos así. Margarita no podía respirar. Las palabras la golpearon como un martillo. Jaime, Abby, juntos, y Ryan. Él lo sabía. Todo es conectado ahora. James llega tarde a casa. Abby está actuando de manera muy diferente. Ryan está diciendo: no entiendo los negocios de los adultos. Todo ello, todas mentiras. El detective Johnson volvió a hablar. Nuestra investigación muestra que su marido y su hermana tenían una relación íntima. Hizo una pausa. Y parece que su hijo lo presenció. Esta noche estaban tratando de hablar sobre el auto, agregó el detective Lee. Fue entonces cuando ocurrió la pelea. El auto se desvió. Y se estrelló. Margaret se desplomó en la silla. Su cuerpo se sentía entumecido. Su corazón se hizo añicos. Doctor Carter dio un paso adelante. Todos están estables. Pero han sufrido lesiones cerebrales. Están en coma. Él miró hacia otro lado. Tu hijo... Especialmente, ¿hubo un fuerte impacto en su cabeza? Las próximas 24 horas son críticas. Las lágrimas rodaron por el rostro de Margaret. Mi hijo lo sabía, susurró. Él llevaba este secreto solo. Un niño de 12 años. Obligado a ver a las personas en las que confiaba destruirse entre sí. Déjame verlos, suplicó. Su voz era débil. Ojos llenos de lágrimas. El doctor Carter vaciló. Podrás ver su condición con calma. Ella respiró hondo. Soy una enfermera. Y siguen siendo mi familia. Incluso después de lo que hicieron. El doctor Carter asintió en silencio. Y la llevó de regreso a la sala de tratamiento. Primero fue directamente a la cama de Ryan. Tomó su pequeña mano entre las de ella. Tan frágil, tan silencioso. Ella besó su frente. Mami está aquí, bebé. Te amo. Siempre te querré. Luego se volvió hacia James. A Abby. Sus rostros estaban magullados. Sus cuerpos están rotos. ¿Cuáles fueron nuestros votos? Ella susurró. No hubo respuesta. Solo silencio. Miró al doctor Carter. Por favor, avíseme en el momento en que se despierten.
Especialmente Ryan. Yo debería ser la primera cara que vea. Ha pasado una semana desde el accidente. Margaret se sentó junto a la cama de Ryan. La luz del sol entraba por la ventana. Los médicos dijeron que había signos de recuperación. Las ondas cerebrales estaban activas. A veces sus dedos se movían. Esperanza. Débil pero real. James y Abby estaban en habitaciones separadas. Margaret no había ido a verlos. No hasta ahora. Besó la frente de Ryan. Regresaré enseguida, cariño. Prometo. Mientras caminaba por el pasillo, el corazón de Margaret estaba lleno de ira. Tristeza. Dolor. Pero ella necesitaba hechos, no emociones. La verdad, ella entró en la habitación. James y Abby estaban despiertos. Ellos la miraron. Luego bajaron los ojos. James miró a Margaret, con los ojos llenos de arrepentimiento. Margaret, déjame explicarte. Respiró hondo. Al principio, fue solo consuelo. Su voz tembló. Abby estaba sufriendo por el divorcio. ¿Intenté estar ahí para ella? ¿Comodidad? La voz de Margaret se quebró. Eso es lo que llamas una aventura con mi propia hermana. Abby se secó las lágrimas. Hermana. Lo siento mucho. No era así como se suponía que debía ser. Ella miró hacia abajo. Pero cuando Ryan se enteró, los puños de Margaret se apretaron. ¿Qué vio? Meno, ¿cuánto crees que resultó herido? James tragó con dificultad. Él se retiró. Perdió el apetito. Dejé de concentrarme en la escuela. No nos dimos cuenta de lo profundamente que le afectó. El silencio en la habitación se sintió pesado. Entonces Abby susurró. El día del accidente. Nos dijo que les iba a contar todo. No podía soportarlo más. James entró en pánico. Intentó hablar con Ryan en el coche. Abby también estaba allí. Lo que empezó como una conversación se convirtió en una pelea. La discusión se volvió acalorada. Se alzaron voces. Las manos se agitaron. Y luego, el coche viró bruscamente. Golpea un árbol. Todo cambió. La voz de Margaret tembló de ira. Por tu egoísmo, mi hijo se convirtió en la víctima. Todo lo que quería era que yo supiera la verdad. James lloró. Solicitaré el divorcio. Pagaré manutención infantil. Compensación. No pediré perdón. Margarita lo miró fijamente. No se trata de dinero. Rompiste 10 años de matrimonio. Mi confianza. Mi mundo. Abby habló de nuevo, con la voz temblorosa. No queremos continuar con esta relación. Fue un error. Nunca quisimos lastimarte. Margaret miró a su hermana, la misma chica con la que había crecido, la que lloró en su boda. Ahora, el que lo destrozó. Te llevaste todo, dijo en voz baja. Y ahora esperas que crea que fue solo un error. Pasaron los días. Entonces llegó el momento por el que Margaret había estado orando. Entró en la habitación de Ryan. Estaba despierto, débil, confundido, pero consciente. Mamá, susurró. Margarita le tomó la mano. Estoy aquí, bebé. Estoy aquí. Los médicos realizaron pruebas. Luego dio la noticia. No hay daño cerebral significativo. La recuperación total es posible. Con el tiempo y la rehabilitación, estará bien. Ryan asintió lentamente. Todavía débil, pero claro. Quiero estar con mamá, dijo en voz baja. Margaret lo abrazó con fuerza. Seguiremos siendo una familia, Ryan, pero de una manera nueva. Juntos seremos fuertes. Un domingo por la mañana, un año después. El olor a panqueques llenó la cocina. Desde la sala, Ryan se rió. Se había recuperado por completo. Le estaba yendo bien en su nueva escuela. Hizo amigos. Incluso empezó a jugar al fútbol de nuevo. Margaret conoció a alguien, Ben, un pediatra que conoció a través de reuniones de la PETA. Tuvo un hijo llamado Josué, de 9 años. Se llevaban bien. Ellos no son hielo, dijo Ryan honestamente. Me gustan. James se había mudado por todo el país. Costa oeste. Obtener ayuda para la dependencia del alcohol. Tratando de afrontar las consecuencias de sus acciones. Escribía una vez al mes. Llamado a veces. Se necesitarían años para reconstruir el vínculo entre padre e hijo. Pero al menos lo estaba intentando. Alguien llamó a la puerta. Ryan, alguien está aquí para verte. Dudó. Luego caminó lentamente hacia Abby. Le dio un ligero abrazo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la escuela? Abby sonrió. Lágrimas en sus ojos. Margaret miraba desde la cocina. Su relación de hermanas no fue fácil de arreglar, pero lo estaban intentando. Eso era todo lo que importaba. Ella misma se sorprendió. Lo que antes parecía imperdonable, ahora parecía posible. No debilidad, fortaleza. Más tarde esa noche, después de que Ryan se durmiera, Margaret apagó las luces. Ella pensó en todo. El dolor.
Las mentiras. El choque, la curación. Cada final es también un nuevo comienzo. Y en algún lugar, en el silencio de la noche, ella susurró para sí misma: esta historia está inspirada en emociones reales y traiciones ocultas que le podrían suceder a cualquiera, en cualquier lugar, ya sea en Chicago, Londres, Dubái o en su propia ciudad. Cuéntanos en los comentarios, ¿de dónde eres tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a una traición que nunca viste venir? Si esta historia te conmovió, presiona me gusta y suscribíete para ver más dramas de la vida real cada semana. Porque en algún lugar ahí fuera, tu historia podría apenas comenzar.